Yesenia Huerta. Con la doctora Huerta, perdón. Con la doctora, disculpa, con la doctora Yesenia Huerta, que ella es oncóloga y ha sido ¿no? residente en Revaliati cuando trabajaba yo ahí nos conocimos en internados y residentados. Y ahora este oncólogo en el hospital Hipólito Unanue. Ya nos ha dictado esta clase varias veces. Bueno, la ha adaptado este año un poco más, no como entendible, sino menos, como ella nos comenta, que va a ser un poco menos densa para que pueda ser más manejable por ustedes. Espero que sea de esa manera. Estoy seguro de que les va a poder explicar de la mejor manera. Y sin mediar mayor preámbulo, los dejo con ella. Gracias, Yesenia, por dictarle la clase y yo voy a estar presente durante ella. Ya, gracias, muy bien. Buenas noches con todos, chicos. Les cuento, yo trabajo en el Hipólito Unanue y tengo a un grupo de igual de chicos rotando acá, neoplasias, y justo ayer yo les preguntaba, ¿no? Que esta clase ya les había dictado. Y me dijeron, es un poco densa, doctora, porque recién ahorita lo estamos entendiendo. Y sí, se entiende que oncología en sí es muy complejo, es como si fuese medicina, pero más molecular, incluso con más, con muchas más cosas. Es como si fuese en pulmón, es todo un mundo, cáncer de mama es todo un mundo, cáncer de estómago es igual y a veces los fármacos, todo eso van cambiando, pero hay ejes principales, ¿ya? Entonces vamos a abordar eso. Al final hay como unas preguntas que yo, esas preguntas las he dejado en el PPT, van a ser parecidas. El doctor Villar siempre me solicita a veces algunas preguntas, van a ser parecidas, algunas. Entonces, de lo que voy mencionando, voy a ir recalcando y de eso voy a mandar las preguntas para que pueda incluir en su examen. Si hay preguntas, me pueden levantar la mano y podemos interrumpir para ampliar algún concepto. Ya, entonces vamos a empezar. Este es el mapa a nivel mundial, ya, de la incidencia de cáncer. La incidencia a nivel mundial sigue siendo en toda la población, ¿ah? Tanto varones como mujeres, sigue siendo pulmón y la mortalidad también sigue siendo pulmón. Luego continúa mama. Y bueno, en mortalidad sí es diferente, siendo incluso el quinto lugar como en mortalidad cáncer de mama. Si hacemos un cuadrito de quiénes son los largos sobrevivientes, van a ser los pacientes que tienen cáncer de mama. Los pacientes que tienen cáncer de mama, debido a que se hace un tamizaje que es muy fácil con la mamografía, se puede detectar cánceres de tipo más temprano y por tanto se le puede dar tratamientos que van a ser menos radicales, pero con opción a chances quirúrgicas. Entonces, sin embargo, a pesar que incluso sigue siendo una alta mortalidad en cáncer de pulmón, los pacientes con cáncer de pulmón que antes digo 2010, incluso 2014, que cuando empieza a aparecer el boom de los tratamientos con inmunoterapia, el paciente que era diagnosticado con cáncer de pulmón en estadios clínicos avanzados, sin ningún tratamiento, digamos, su sobrevida global llegaba a ser a unos 6, 7 meses y con algún tratamiento solo, llámese quimioterapia, podía llegar al año de tratamiento. Sin embargo, con los nuevos tratamientos, esto ya hay una mejora considerable. Entonces, eh, básicamente para tener claro, cuando yo tengo un paciente con cáncer, yo tengo que saber el nombre y apellido completo, ¿ya? Y el nombre y apellido completo se hace mediante una biopsia, que yo le digo a los chicos, la biopsia. Y luego de eso yo voy a necesitar saber cómo es el estadio clínico. Y para hacer el estadio clínico pido imágenes. Entonces, a menor estadio clínico, mejores opciones de que este cáncer se cure. A mayor estadio clínico, esas opciones van variando, pero igual en un estadio clínico 4 yo voy a dar a un paciente un tratamiento. Lo que sí es cierto, tal vez no voy a curarlo, pero sí voy a cronificar voy a cronificar esta enfermedad en algunos pacientes
Estos tratamientos pueden durar 5, 7, sobre todo en los oncohematológicos, e incluso décadas de tratamiento. Si es estadios clínicos tempranos, llámese 1, 2, 3, doy un tratamiento quirúrgico inicial que básicamente va a ser el motor de esto y voy a añadir tratamientos y llámese tratamientos oncológicos, llámese el más común, el que siempre se ha escuchado, quimioterapia, pero vamos a hablar de otros. Entonces, vamos a hablar sobre esos tratamientos oncológicos en general, pero más o menos esa es la idea que necesito que se lleven del cáncer. Y ojo, el cáncer actualmente no es una enfermedad solamente del oncólogo. Como yo le digo a los chicos cuando rotan conmigo, el cáncer es una enfermedad transversal, porque ya sobrevive un montón o es un paciente que está recibiendo un tratamiento oncológico activo. Llámese un cardiólogo, un dermatólogo, un neumólogo, un gastroenterólogo, cualquier especialidad que ustedes elijan, probablemente van a tener una interconsulta de un paciente con algún tema relacionado al tratamiento oncológico. Es por eso, es muy importante que entiendan estos conceptos. En Perú, se clasifica en varones, el más frecuente es cáncer de próstata. En mujeres, el cáncer de cervix. Vieron comparado con el anterior cuadro a nivel mundial, el cáncer de cervix no es a nivel mundial ni tampoco mortalidad, pero nuestra población todavía sigue siendo el más frecuente cáncer de cervix. Y luego le sigue el cáncer de mama, estómago en mujeres y en varones cáncer de próstata, estómago y también a nivel de pulmón. Entonces, hay un concepto que ustedes esto lo deben de haber llevado en biología o en los primeros ciclos, que es el concepto de ciclo celular. El ciclo celular se va a dividir en dos fases. Cuando yo pregunto cuánto se divide, cuántas fases tiene, dos fases. Los dos grandes fases, que es la interfase y la mitosis. Entonces, en la interfase van a haber otras subfases o otros puntos que va a ser el G1, ya la fase S, que es la de síntesis, y el G2. En esta interfase, básicamente lo que es el crecimiento y la replicación del material genético. En el G1 hay una mayor medición y en la fase S hay una síntesis del DNA, que va a haber una duplicación del material genético. Y en el G2 se prepara la célula para entrar a una mitosis, que va a ser la división celular. Entonces, este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a este concepto, los tratamientos citotóxicos, como son la quimioterapia, van a actuar a nivel de algún punto de esta fase celular. No he disgregado más este concepto del ciclo celular, pero cabe mencionar que en el ciclo celular van a haber puntos de control. Esos puntos de control van a estar mediados por ciclinas, ¿ya? Y que van a funcionar como si fuese esto un Lego, como si fuese esto un rompecabezas de llaves y cerraduras. Si se unen o si es que, digamos, un Lego se junta con otro Lego, se va a activar algo. Si no se junta, se desactiva. Y ese fenómeno, en general, para que se active o desactive, se va a llamar un fenómeno de fosforilación y desfosforilación, ¿ya? Pero van a haber, sobre todo en la interfase, puntos de control que van a estar asociados lo que son las ciclinas y las proteínas dependientes de ciclinas. Y a su vez en todo ese proceso va a estar importante una proteína, que va a ser la proteína P53, que seguramente la han escuchado, que justamente le llaman el guardián, pero también está otra proteína que es la P21. Igual, son una serie de cadenas que van a ir desencadenando, que le dicen a la célula, oye, tú no estás yendo muy bien, haciendo una adecuada mitosis o como deberías de tener tu componente celular, entonces te vas a la apoptosis. Pero esta célula que es cancerígena, que igual va a tener un ciclo celular, pero que estos puntos de control no van a poder regularlo, van a seguir en una fase de proliferación y crecimiento y justamente ahí se van a hacer los tumores, ¿ya? Porque ¿qué es el cáncer? El cáncer es una célula que no está siguiendo el patrón regular de un ciclo celular por diferentes motivos. Entonces, no solamente es esto del ciclo celular, sino que nuestra la célula, esto por ejemplo es de cáncer de ovario,
va a tener múltiples señales, ¿ya? No, es solamente para que vean cuántos tipos de señales puede tener una célula cancerígena y entonces todos los medicamentos que se estudian o las nuevas moléculas que se van estudiando van a ir a ver si pueden detener algún punto de estos, ¿ya? Lo que yo les he hablado es básicamente el ciclo celular. Pero las células también van a tener receptores, ya por ejemplo estos de acá que están en la periferia, o van a tener una cascada que va a ir finalmente al núcleo y va a hacer que justamente se empiece a, a hacer todo el proceso de replicación y todo eso para que se pueda generar el ADN y seguir replicando en la célula cancerígena. Entonces, todos estos receptores, estas cascadas que ven, son puntos para estudio ya sea en el perdón, fuera del núcleo celular, o sea, por el citoplasma, ya sea a nivel de la membrana celular con los receptores o también justamente cuando ya ingresa a nivel del núcleo celular. Todo eso lleva a los estudios. Entonces, los tratamientos oncológicos o drogas en el tratamiento oncológico van a incluir varios pilares. El clásico, el conocido, el que todos temen y el que siempre escuchan va a ser el tratamiento con quimioterapia, que es un tratamiento citotóxico, tóxico para la célula y finalmente justamente va a estar ubicado la droga en algún punto del ciclo celular. Pero también tenemos un tratamiento que es de tipo hormonal, las famosas llamadas terapias target, terapia biológica, que así lo han denominado por su forma de cómo se han sintetizado estos medicamentos, y también la inmunoterapia o terapia inmunológica. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, al final voy a ir por la quimioterapia, digamos que es un poco lo más pesado, que es el tratamiento target. El tratamiento target básicamente se basa en este gráfico. Alguien por ejemplo, se pone a estudiar, ¿qué pasaría si es que yo bloqueara a este nivel? ¿O qué pasaría si yo bloqueara este nivel? ¿O qué pasaría si yo voy y bloqueo esto, el RAS? Entonces va a un punto directo. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo algo acá, por ejemplo, esto del eje FR, que es una vía, lo bloqueo acá o lo bloqueo acá, va a evitar que la célula prolifere y que se continúe toda la cascada. Entonces, esos son los tratamientos target. Y uno muy famoso son los inhibidores de la tirosina quinasa. ¿Qué es la tirosina quinasa? Ya, la tirosina quinasa son unos receptores que van a ser transmembrana. Esto es la membrana, tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Entonces, cuando se unen, por ejemplo, esto es un receptor, se unen, van a hacer una cascada. Igualito acá también la cascada tiene un fenómeno que es esto de fosforilación o desfosforilación. Entonces, ¿qué hace, no? Se unen acá y da la cascada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la tirosina quinasa? Inhiben porque se van a unir y no van a permitir que se unan. Pero no solamente a este nivel, también pueden actuar a nivel extracelular, a nivel intracelular o, perdón, transmembrana o a nivel intracelular para que esto no pase y no desencadene un sistema de cadenas. Entonces, hay fenómenos como por ejemplo el alpelisib que va a inhibir el PI3K o por ejemplo el petén, y va a inhibir todo esto. Hay otros, acá como en el inhibidor que les mencionaba, hay otros tipos, y hay otro que justamente donde se estudió un montón de esto de los inhibidores de la tirosina quinasa, pero no solamente inhibidores de la tirosina quinasa, sino inhibidores que son moléculas target, que van a un punto específico que se ha encontrado a nivel de una mutación. Entonces, el ejemplo más claro, chicos, es el cáncer de pulmón de tipo metastásico. Entonces, como yo les decía, viene un paciente con síntomas respiratorios, le hago su tomografía, encuentro una masa pulmonar, voy a hacerle la biopsia del pulmón, me va a salir un resultado adenocarcinoma, voy a buscar el estadio clínico con una tomografía, voy a saber que es un estadio clínico 4, es decir, no solamente está en el pulmón, sino se ha ido a otro lado, se puede haber ido a los huesos, se puede ir ido a la pleura, se puede ir ido al cerebro.
o se puede ir a cualquier órgano, a eso se llama metástasis. Entonces, ¿cuál es el concepto de los oncólogos y también los dermatólogos, nuestros colegas, los neumólogos, ya saben, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, ellos ya saben que tienen que hacer una muy buena biopsia de pulmón. ¿Por qué? Porque aparte de yo mandarlo a anatomía patológica para que le hagan su HIE, para que le hagan su inmunistoquímica, voy a mandar a hacer un estudio de tipo molecular. Eso es la regla, ¿ya? Eso es la regla ahorita en el Perú, en todos lados es la regla. Entonces, no voy a tener solamente un diagnóstico histológico, sino un diagnóstico molecular. Entonces, el ejemplo más común es ese cáncer de pulmón, que por ejemplo nosotros en Perú somos de 10 pacientes que tenemos cáncer de pulmón, 4 a 5 van a tener una mutación que se llama EGFR. En el mundo a veces llega a ser hasta un 20%, pero en nosotros los peruanos compartimos esta data con los mexicanos, por ahí con Colombia y también por ahí con Bolivia, que llegamos a ser hasta un 40% y en algunas poblaciones, como México también, hasta un 50%. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es. Y tenemos una pastillita que justamente se llama anti-EGFR, que van a ser esta, por ejemplo, el osimertinib, ¿ya? Que es un inhibidor de la tirosina quinasa, o el erlotinib o el afatinib, que le podemos dar al paciente y toma su pastillita todos los días, cada 24 horas, por tiempo indeterminado hasta que el medicamento funcione o genere una toxicidad mayor que no permita seguir tomando el tratamiento. Y lo estoy tratando al paciente y estoy convirtiendo una enfermedad potencialmente mortal en una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces el paciente que llega con esta enfermedad le doy su pastillita, en 4 semanas ya veo que hay una mejoría de síntomas, en 8 semanas hay una adecuada respuesta. Incluso hay medicamentos que pueden pasar la barrera hematoencefálica, proteger al paciente, prote- proteger al paciente de que haya una metástasis a nivel cerebral, e incluso si hay metástasis a nivel cerebral con una pastillita que sí puede atravesar la barrera hematoencefálica, reducir una metástasis cerebral. Entonces, bueno, tal vez para ustedes eso decía, la doctora habla todo eso, pero cuando yo todavía era residente, o sea, en el Perú no teníamos osimertinib, luchábamos bastante por el erlotinib, y ahorita Minsa ya tiene masivamente el erlotinib, el osimertinib en algunos casos cuando hay metástasis a nivel cerebral, igual el Esalud, y bueno, definitivamente la parte privada ya lo ha tenido buen tiempo. Entonces, como ven chicos, y por ejemplo, hay un porcentaje de pacientes que tienen este rearreglo que se llama ALK, ¿ya? Entonces, ahorita hay disponible el alectinib, el lorlatinib todavía no está disponible, pero estos pacientes, por ejemplo, chicos que tienen ALK, son unos pacientes que van a ser jóvenes. Ahorita yo actualmente tengo un paciente de 23 añitos, o sea, por ahí alguno tiene esa edad, o, o incluso menores que usted, 23 años, que tiene cáncer de pulmón, pero de toda la lotería que se puede haber ganado, tiene una ALK. El chico está tomando su pastilla de alectinib, le está yendo muy bien, ya va 7 meses de tratamiento y no tiene lesiones en todo el cuerpo, está yendo con respuesta completa. Y ojalá que siga así, porque por ejemplo los pacientes que tienen cáncer de pulmón con esta mutación que se llama ALK son largos sobrevivientes, 7, 10 años con tratamiento, con estas pastillas nada más. ¿Ya? Entonces, esos son la ventaja de tener tratamientos target. ¿Y cuál es la ventaja de encontrar un tratamiento target? Que los efectos adversos van a ser mejor manejados y le permite al paciente que lo más importante, si es que estoy cronificando la enfermedad del paciente, lo más importante es que pueda el paciente realizar sus actividades cotidianas, trabajar, estudiar, casarse, no sé, un montón de cosas, ya que lo hiciera cualquier otra persona y ser funcional, que es lo importante también. Entonces, acuérdense. Tratamiento target va dirigido a un punto específico y el concepto más importante, por ejemplo, es inhibidores de la tirosina quinasa.
Entonces, hay otros, por ejemplo, esto es es algo un poquito, tal vez un poquito más complejo. Esto se llama el concepto de letalidad sintética, ¿ya? Para nosotros reparar una cadena de ADN tenemos muchas formas de repararlas. Y una de esas formas es la recombinación homóloga o o la reparación por escisión de bases, que eso está en todas las células. Si una falla, la otra puede puede hacer ese papel y reparar la célula. Por ejemplo, si falla la recombinación homólogo, por ejemplo, que acá está incluido lo que es el BRCA, BRCA1, BRCA2, viene el otro camino y puede reparar. Si está fallando la reparación por escisión de bases, viene el otro camino y la célula se puede reparar y se hace viable. Pero si estas dos están fallando, no se repara el DNA. Esto es en la célula normal, bien en la célula cancerígena que tiene digamos, igual los mismos mecanismos de reparación, pueden hacerlo. Entonces yo puedo aprovechar, ¿no? Por ejemplo, si una paciente tiene fallas en la recombinación, mi medicamento yo, yo puedo hacer que esta vía no funcione. Entonces, la célula cancerígena no va a reparar su ADN y se va a morir cuando yo agregue algún otro medicamento o lo va a matar. Y por ejemplo, el olaparib es un inhibidor de los PARPs que justamente va a evitar este camino en los pacientes que tienen cáncer de ovario y que tienen la mutación del BRCA, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es otro ejemplo de tratamiento target. Va dirigido a un solo lugar, pero que va a ser efectivo. Otro tratamiento que se puede llamar target van a ser justamente los inhibidores de ciclina, ¿ya? Que justamente yo les decía que dentro del ciclo celular también hay un componente que va a ser dependiente de ciclina y dependiente de la proteína dependiente de ciclina. Y si hay una inhibición, igualito, voy a, voy a parar el ciclo celular. Entonces, algunas terapias target, ya, y acá lo he subrayado porque justamente es de donde nos hemos detenido, va a ser, por ejemplo, el erlotinib, el osimertinib, el crizotinib, el alectinib, el lorlatinib, que se han visto en cáncer de pulmón. Y digamos que esto de acá es el día a día que va a haber, por ejemplo, un dermatólogo que le voy a mandar a la interconsulta porque mi paciente que está recibiendo el afatinib o el erlotinib está haciendo una dermatitis producida por el medicamento que yo le estoy dando. Hay otros medicamentos como por ejemplo el sunitinib, también para cáncer renal metastásico, el sorafenib para hepatocarcinoma, el palbociclib, que es el inhibidor del CDK4 y el CDK6, por ejemplo en cáncer de mama metastásico, o lo que hablábamos, por ejemplo, el olaparib, que va a ser un inhibidor del PARP, que justamente se va a dar en cáncer de ovario en pacientes que tienen mutación del BRCA. Entonces, ¿cuáles son las toxicidades asociadas al TKI, inhibidor de la tirosinquinasa por sus siglas en inglés? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el que hemos hablado, hay múltiples chicos, como les digo, va a ir a un punto, ¿ya? Si voy a utilizar un anti-HER2, por ejemplo, si voy a utilizar un anti-MET o si es que me voy a ir a los JAK, por ejemplo, pero por ejemplo, los que hemos hablado ahorita, ¿ya? Del EGFR, principalmente acuérdense, osimertinib, erlotinib, crizotinib, alectinib, lorlatinib, los IP, ¿ya? Van a producir rash dérmico o las dermatitis, ¿ya? ¿Y cómo son estas dermatitis? El paciente empieza a presentar como descamaciones, puede presentar acné, ¿ya? Y con el acné a veces puede presentar en el cuero cabelludo como unas pústulas y ya, pero esos son grados de dermatitis, ¿no? Puede presentar diarreas, puede presentar mucositis, ya como unas aftas que le aparecen en la boca al paciente, o en el peor de los casos, y esto ya es muy raro, muy infrecuente, una neumonitis, ya. Entonces, hay que saber reconocer. Llega a su consulta, al doctor de dermatología, pues mi paciente que tiene paroniquias, por ejemplo, que son las paroniquias, van a ser heridas o infecciones que se van a dar alrededor de las uñas, ¿ya? De las manos y de los pies, y eso producido por la fragilidad que
a nivel dérmica que va a producir estos medicamentos y causan todos estos tipos de alteraciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que saber que el paciente es un paciente oncológico y que posiblemente esté recibiendo un tratamiento target. Y ese tratamiento target, ¿cómo se llama? Entonces ahí ya verá. Ya a veces nosotros trabajamos con dermatólogos que están más relacionados al tema de oncología, pero vuelvo a decir, esto es transversal. Y quien no ha tenido un conocido, un familiar o alguien que tenga un diagnóstico oncológico y al que primero preguntan es al estudiante de medicina o al médico, que incluso no necesariamente tiene que ser oncólogo, ¿ya? Entonces, otro van a ser la terapia biológica inmunológica, ya que ahorita vamos a ver. Y se llama básicamente biológicos por la forma en cómo se han creado, ¿ya? Los anticuerpos monoclonales van a ser básicamente inmunoglobulinas se crean como son secretadas por un solo clon. Pueden ser células B, células plasmáticas y que van a tener unas reacciones con su antígeno, ¿ya? Entonces estos pueden ser tipos de anticuerpos monoclonales, los que van a ser los murinos 100% se procesan en los animales, el quimérico tiene un porcentaje que tiene proteína animal, el humanizado 10% de proteína animal y el humano que va a ser realizado con 100% proteína humana. Si es que yo ingreso esto a un paciente, va a tener un antígeno va a responder. Mayor antigenicidad, cuando más moléculas de tipo animal tiene el producto. Entonces, el morino básicamente no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar los que van a ser los tipo quiméricos, como el rituximab, ¿ya? El humanizado, ahorita lo vamos a ver cómo va a ser eso. Entonces, un nombre, no, yo no les voy a preguntar porque no tiene razón de ser de esto. Por ejemplo, pero sí hay que entender de dónde vienen los nombres, ¿no? Por ejemplo, estos que van a escuchar los monoclonales la mayoría terminan en map. ¿Ya? Entonces, los target, erlotinib, osimertinib, alectinib, crisotinib, sunitinib, olaparib, todos los IPs como que tienen una terminología que va a ser como que van directo a un lado. Y los que terminan en MAP, pues se les ocurrió a los que van a justamente, va a hacer esta terapia biológica, los que van a hacer el tipo de anticuerpo, ¿no? Entonces, los MAP van a ser los monoclonales y los PAP unos policlonales que se utilizan en otro lado. Esa es la última, la penúltima, digamos, sílaba va a ser debido a cómo se ha originado, ¿no? Por ejemplo, el cetuximab es quimérico, entonces, por ejemplo, debe haber tenido una parte que se ha procesado en el ratón, o sea, murino, ¿ya? El U de humano, el O de ratón y el SU de humanizado, ¿ya? El tipo de diana, que acá nosotros vamos a utilizar los que van a ser los tumores y luego otros que se utilizan en otra parte de la medicina y la sílaba inicial lo que es elegido por el fabricante. Entonces hay un montón de anticuerpos, ¿ya? Hay un montón, ¿ya? Como les vuelvo a decir, no es mi objetivo, pero más o menos para que se ubiquen, ¿ya? Puede haber el pembrolizumab, el trastuzumab, pero por ejemplo, estos han sido igual creados, pero pertenece, por ejemplo, el pembrolizumab a un tratamiento con inmunoterapia. Entonces acá hay algunos ejemplos, el rituximab, el trastuzumab, el pertuzumab, nivolumab y el pembrolizumab, del cual vamos a hablar. Entonces, el rituximab, ¿por qué lo traigo? Porque otra patología que ustedes como cuando lleguen a su internado o sean residentes R1 y van a estar rotando en cualquier especialidad, les va a llegar un paciente que tiene un linfoma, ya sea para que lo diagnostiquen o ya sea porque se está complicando por el tratamiento que ha recibido el paciente. ¿Ya? Entonces, el rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico. Si es quimérico, chicos, que habíamos dicho que esto de acá va a producir mayor alergia. Entonces, ¿cuál es mi problema? Cuando yo estoy dando el rituximab endovenoso, se da endovenoso, es que durante su infusión
Ya, lo que a mí me preocupa es que el paciente pueda hacer una reacción alérgica que incluso puede llevarle a la anafilaxia. Raro la anafilaxia, le ha pasado, doctor, una vez, no con el rituximab, pero sí con otro medicamento, que bueno, que para eso justamente hay que estar, los tratamientos oncológicos se reciben en un lugar especializado, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente es eso. Entonces, cuando el paciente está recibiendo el rituximab, eso es lo principal. ¿Qué otra cosa pasa con los quiméricos? Es decir, que tienen el componente murino, ¿no? Puede producir fiebre. Entonces, al paciente que yo le voy a dar rituximab, antes de que inicie el tratamiento, le tengo que dar su paracetamol, 1 gramo de paracetamol, porque hay reacción, ¿ya? Pero el rituximab, acuérdense, es un de 20. Ya solamente se da a los pacientes que en la patología estén expresando el CD20, porque no tiene sentido que si no expresa, el rituximab no se va a poder unir y no va a poder hacer su efecto. Es un anticuerpo quimérico que media la lisis celular dependiente del complemento, ¿ya? Indicaciones en linfoma, ¿ya? Acuérdense, chicos, el famoso R-CHOP, eso lo van a escuchar, suena como a trago, pero no es trago, es un esquema de quimioterapia que es un esquema clásico, ¿ya? O sea, es que el estudiante de medicina, interno de medicina, tiene que saber qué es un R-CHOP, porque los linfomas es el cáncer del interno, del médico internista, de todos. Al nefrólogo incluso le llega también porque el paciente ha hecho una lisis tumoral y primero lo está dializando y luego lo estamos estudiando porque ha hecho una insuficiencia renal aguda. Ya, por todos lados va a llegar un linfoma. Al dermatólogo le va a llegar un linfoma, pero un linfoma cutáneo, tal vez al neurocirujano le va a llegar una masa a nivel cerebral y puede hacer un linfoma cerebral. Entonces, por todos lados, en algún momento de sus vidas, sea cualquier especialidad, incluso cirujanos generales, o incluso el traumatólogo que va a ver poco, le va a llegar un diagnóstico de linfoma. ¿Ya? Entonces, y más aún, en nuestros primeros años de residencia vamos a tener o vamos a diagnosticar a un paciente. Y ahí este es el famoso R-CHOP, que por sus siglas R lleva de rituximab y luego lleva otras combinaciones como es la ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y la prednisona del tratamiento eh, de quimioterapia, ¿ya? El rituximab es el anticuerpo monoclonal, anti-CD20, vuelvo a repetir, anti-CD20 no se da a otros pacientes y lo demás que ven añadido es quimioterapia. Los RAMS, o sea, las reacciones adversas asociadas, lo que les mencioné, la fiebre y todo lo que se relaciona con la fiebre, escalofríos y la alergia, que puede ir desde una alergia leve hasta una alergia severa, que puede llevar a la eh, anafilaxia. Lisis tumoral puede producir cuando yo doy a un paciente un tratamiento que tiene una alta carga tumoral, puede haber lisis tumoral, arritmias, dolor precordial que podrían ser producidos. Luego viene otro medicamento que es el trastuzumab y el pertuzumab. Acá no le he puesto el trastuzumab, pertuzumab, ¿ya? Ahí les voy a hacer una memotecnia, ¿ya? ¿Qué patología les dije que sobrevivía más? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que quiera poner su micro, se acuerda? ¿Cuáles son los largos sobrevivientes? Son los pacientes que tienen cáncer de mama. A ver, ¿quién están? Ya, son los pacientes que tienen cáncer de mama, ¿ya? Y el trastuzumab es un medicamento que cambia la historia del cáncer de mama en un subtipo. Cuando empecé a mencionar que hay que tener dos conceptos importantes para hacer el enfoque oncológico. Uno es tener la biopsia y mediante la biopsia se conoce, digamos, el nombre y el apellido completo, ¿ya? Y en algunos cánceres incluso tenemos que tener el nombre, el primer apellido y el segundo apellido, por así decirlo, ¿ya? Y por ejemplo, en cáncer de mama hay un subtipo que va a expresar HER2. ¿Qué es el HER2? Igual que les estaba mencionando, es una proteína que va a estar presente en la membrana celular, lo tenemos todos, pero en el cáncer de mama, en algunas pacientes se puede ver sobreexpresado. Cuando mediante inmunistoquímica, mediante los estudios bajo microscopio, vemos que está sobreexpresado,
el HER2, nosotros damos un medicamento que se llama trastuzumab y otro medicamento que también está añadido en el pertuzumab, ¿ya? El trastuzumab y el pertuzumab, ¿qué es? Es un anticuerpo monoclonal humanizado. A diferencia del rituximab, no va a producir mucha alergia. Yo nunca he tenido problemas dando trastuzumab o pertuzumab en los pacientes. Y se va a unir justamente al HER2, ¿ya? Entonces, el trastuzumab, el pertuzumab, concepto básico, es un anti-HER2 y está presente la sobreexpresión de HER2 en el cáncer de mama, pero también hay en otros cánceres, como por ejemplo en el cáncer gástrico. Igual, se une y evita toda la cascada que va a hacer que se replique la célula. Indicaciones, cáncer de mama que sobreexpresa HER2, ¿ya? ¿Cuáles van a ser sus efectos adversos? Cuando yo voy a iniciar un tratamiento con trastuzumab, le pido y le mando una interconsulta al cardiólogo, ¿ya? Al cardiólogo le voy a pedir que me haga un ecocardiograma porque va a ser el ecocardiograma basal, porque al final de mi tratamiento yo le voy a pedir otro ecocardiograma, o si no, al año le voy a pedir, dependiendo cómo vaya tratándole a la paciente, un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma va a ser el basal y me va a medir la función de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, cómo está la función sistólica del paciente. ¿Por qué? Porque este medicamento, el trastuzumab, el pertuzumab, pueden ser cardiotóxicos, porque a nivel del músculo cardíaco también hay HER2, entonces puede verse afectado. Y va a haber una cardiotoxicidad que es de tipo como dilatada, pero, pero si yo suspendo el tratamiento y esto se va a revertir, ¿ya? Es muy importante esto, a diferencia de otro medicamento que lo vamos a ver más adelante, como es la doxorubicina o los antraciclínicos, ¿ya? Acuérdense, trastuzumab, pertuzumab, tratamiento anti-HER2, principalmente en mujeres que tienen cáncer de mama que sobreexpresan HER2, por tanto le doy un anti-HER2 y su no más frecuente, pero sí, digamos, que tengo que tener mayor cuidado, va a ser la cardiotoxicidad que pueda producir, pero esta va a ser reversible. Vuelvo a decir, va a ser reversible. Hay otros síntomas que pueden estar relacionados a la infusión, puede generar también mielosupresión, pero en menor frecuencia, astenia, cefalea o síntomas tipo flu o tipo resfriado. Y estos dos personajes en el 2018 ganaron el premio Nobel, que justamente fue porque en los años 90 empezaron a estudiar lo que es la regulación inmunogénica y que gracias a ello se ha desarrollado múltiples medicamentos de tipo inmunoterapia, ¿ya? Entonces, miren, bueno, este también puede ser la droga como que puede ser los que les había hablado primero, que son los Target, que los imertinib, el erlotinib, el alectinib, pero esta es una imagen de un paciente que tiene cáncer de pulmón de tipo metastásico, pero que ha recibido inmunoterapia. Esto de acá es una masa pulmonar, acá es otro nódulo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro, como ven en las flechitas. Después de 20 meses de tratamiento, esto básicamente ya es una cicatriz. Y acá que esto debe de estar midiendo 4 o 5 centímetros, acá hay una lesión de 1 centímetro. Esto probablemente es residual, acá sí todavía hay y acá también tipo residual. Entonces las respuestas, incluso hay respuestas completas a los tratamientos con inmunoterapia eh, en los pacientes e incluso pueden perdurar y los efectos adversos son suavecitos. Entonces hay múltiples mecanismos, ¿no? Entonces la inmunoterapia, como es el nivolumab, el pembrolizumab, se basan básicamente en esto. Lo de morado es la célula tumoral y va a tener receptores y se llama PDL2, también PDL1 y lo que va a hacer la inmunoterapia es activar a las células T. ¿Ves a las células T? ¿Ya? ¿Ves a las células T? Ya. Las células T
Cuando se van a unir a esto, el PDL2 al PD1, cuando se unen, las inactivan. Viene el anti-PD1 para que no se puedan unir y esta va a matar a la célula tumoral. Eso o anti-PDL1 acá. Cuando se unen, cuando se unen, no se puede matar a la célula. O sea, el tumor se une a la célula T y no la puede matar. Viene el anti-PD1 o el anti-PDL1, se unen ya sea al PDL1 o al PD1, que ya es el receptor en la célula T, va a estar activa y va a matar a la célula tumoral cancerígena. En pocas palabras, la inmunoterapia está activando a las células T por estos mecanismos para que puedan ir a destruir a la célula tumoral. No estoy ingresando otro medicamento, no estoy yendo, solamente le estoy diciendo, oye, célula T, ve y mata al que tienes que matar. Un interesante concepto que justamente fue estudiado por los ganadores del premio Nobel. Entonces, el pembrolizumab también es un anticuerpo monoclonal humanizado que se va a unir al receptor PD1 y va a bloquear su interacción con el PDL1 y el PDL2 que están en la célula tumoral. ¿Ya? Entonces va a activar a las células T y por tanto las va a matar a las células cancerígenas. Indicaciones en melanoma, donde fue los primeros estudios de inmunoterapia, en las células de eh, cáncer de pulmón, de células no microcíticas. Y ahorita actualmente el pembrolizumab es la droga, justamente ayer hablaba, es la droga más vendida en el mundo, porque no solamente tiene aplicación en estadios clínicos avanzados, sino también en tempranos y en muchos otros patologías, pero las primeras patologías que fueron estudiadas fue melanoma y pulmón, que son bastante inmunorelacionadas, pero hay en cáncer de vejiga, en cáncer gástrico, en cáncer de colon, ¿ya? En linfomas también incluso, tal vez en fases 2 en fases 2, pero sí se utiliza bastante este tratamiento, ¿ya? Entonces, acuérdense, un, eh, es inmunoterapia que va a ir al receptor de PD1 y va a bloquear la interacción del PD-L1. Activa a los linfocitos T, ¿ya? Activa los linfocitos T. Nivolumab, igualito. Acuérdense, si no es al PDL1, va a ser al PD1. Ya se une al receptor PD1 y bloquea igual su interacción. Indicaciones en melanoma y más. Entonces, chicos, si yo les pongo en el examen, como les he puesto el año pasado, paciente que tiene diagnóstico de melanoma, una de las posibles indicaciones de tratamiento va a ser inmunoterapia. Nivolumab, pembrolizumab, ¿ya? O sea, eso es básico, ¿no? Eso es también como, no sé, saber ahora, o sea, tienes que saber, o sea, de cardiología, por ejemplo, tienes que saber diagnosticar un infarto, ¿no? Entonces, de cáncer, pues tienes que saber qué paciente probablemente esté recibiendo inmunoterapia, ¿no? Entonces, que sepa melanoma a la cabeza, pues, porque fue el primero en donde se estudió inmunoterapia. Segundo, pulmón, ¿ya? Eso es básico como médicos que van a hacer. Pero hay más, no solamente son esos dos, digamos, esos son los dos más conocidos, todo eso, pero hay más. El ipilimumab, ya el nivo y el pembro les he dicho, el atezo, avelumab, el durvalumab o combinaciones también, ¿ya? Y se van a dar en diferentes indicaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos? Todo lo que es terminado en itis, neumonitis, colitis, dermatitis, ¿ya? Hipofisitis. Y estos se pueden ver alterados, principalmente su pico va a ser entre las 8 o 10 semanas, pero puede ir hasta incluso al año, año y medio, que es más raro, ¿ya? Entonces, lo más frecuente
a veces puede ser las diarreas, ¿ya? Entonces nosotros a los pacientes cada vez que vamos a programarle un tratamiento, que a veces es cada 4 semanas, en algunos pacientes cada 3 semanas, dependiendo qué medicación vamos a utilizar, les medimos un perfil hepático para ver si hay hepatotoxicidad. Y lo que sí siempre hemos visto es que hacen algún tipo de disfunción a nivel tiroidea. Entonces puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces le estamos midiendo siempre constantemente lo de la tiroides. ¿Ya? Entonces ya, eso es raro y espero que no me toque. Hay pacientes que pueden hacer hipofisitis, ¿ya? Que sería, digamos, lo más complejo. Algo complejo que yo he visto, doctora, con pembrolizumab, anemia refractaria por pembrolizumab, ¿ya? ¿Qué más hemos visto? Hepatotoxicidad, ¿ya? Una hepatitis por fármacos también, por inmunoterapia. Y curiosamente, como dato, justo estos pacientes que hacen los rashmas, los rash o las alergias un poquito tal vez más severas, tú les haces la tomografía, incluso están en respuesta completa. Y eso es lo paradójico. Y vamos a entrar al terreno de lo clásico, de lo común, ¿ya? Todos los medicamentos que les he mencionado anteriormente, ¿ya? Eh, si bien es cierto, van a tener algún efecto adverso, y los que los he mencionado, vamos, a veces pueden ser severos, pero son bastante tolerables, ¿ya? El trastuzumab, el rituximab, este tratamiento que les digo de los osimertinib, y permiten hacer al paciente sus actividades de tipo cotidianas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, como les digo, no solamente es alargar la sobrevida del paciente o añadirle algún tipo de tratamiento para disminuir el riesgo de que de que el cáncer regrese, sino es hacer que su vida sea como de cualquier otra persona, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con otras enfermedades crónicas, pues hace su vida de tipo normal, ¿no? O sea, adecuada, no hace sus actividades. Entonces, con estos medicamentos, pues los pacientes hacen adecuadamente su vida. La quimioterapia, a diferencia de los otros medicamentos, trae algunos efectos, no voy a decir más severos, pero sí más notorios. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si a un paciente con pembrolizumab le da una neumonitis o le da una hepatitis, la quimioterapia difícilmente te vaya a producir una neumonitis, una hepatitis farmacológica. Y en gravedad, pues la inmunoterapia en ese caso ha sido más grave que la quimioterapia. Pero estos efectos que se dan son muy raros, pero sí pueden estar presentes, ¿no? ¿Ya? Pero la quimioterapia sí es algo, digamos, que impacta no solamente en síntomas que al médico como que es lo que más le importa, sino incluso emocionalmente. Y por ejemplo, yo veo bastante cáncer de mama en la parte privada, entonces para mí, cuando ya empiezo a decir que voy a dar tratamiento con quimioterapia, o acá también en el hospital veo varios tipos de cáncer, pero cuando voy a dar a una dama un tratamiento con quimioterapia, la preocupación principal es si es que se le va a caer el cabello. Entonces, a veces para el médico o en el día a día que tú estás, que entiendes el concepto de lo que estás tratando, eh, parece como si fuese algo simple, algo, bueno, terminas tu tratamiento y luego te crece el pelo, ¿no? Pero la parte emocional, la parte que es muy importante también, y más en un diagnóstico complejo, es importante. Entonces, la quimioterapia tiene ese efecto, ¿ya? Entonces, la quimioterapia es un tratamiento sistémico. Acá lo he puesto acá la quimioterapia adyuvante no adyuvante, pero como concepto, chicos, el tratamiento oncológico, incluido lo que es la inmunoterapia, TKI, ¿ya? Eh, eh,
biológicos, inmunoterapia, ya hay un concepto que se llama, voy a dar un tratamiento dependiendo pues el estadio clínico primero. Si es un estadio clínico no metastásico, mi objetivo en la mayoría de los casos, siempre hablando en forma general, pero siempre puede haber excepciones, mi objetivo es llevar al paciente a un manejo quirúrgico. Y para que yo lo lleve al manejo quirúrgico, le puedo dar antes un tratamiento oncológico, puede ser inmunoterapia, quimioterapia, cualquier tratamiento, o le puedo dar luego un tratamiento. Entonces viene el concepto de adyuvancia y neoadyuvancia. ¿Ya? Se administra tras una intervención quirúrgica. Después de la cirugía, cualquier tratamiento que doy va a ser adyuvancia. ¿Y cuál es el objetivo? Cualquier célula microscópica que pueda estar circulando por ahí, por el sistema linfático circulatorio, se elimina. El tratamiento ahí es neo, no es neoadyuvante, ¿ya? Es antes de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo? Si el tumor mide 5 centímetros, le doy quimioterapia, medirá 3 centímetros y para el cirujano es más fácil retirar eso. Hay otras cosas adicionales a esto que ya actualmente se asocian, que no va a ser motivo de ahorita hablarlo, pero básicamente es eso. Entonces hay tratamiento adyuvante después de la cirugía y tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, ¿ya? Y puede haber otros términos, como puede ser quimioterapia concomitante, de inducción metronómica, consolidación, pero básicamente estos dos van a ser los conceptos que van a ver en una historia clínica que va a escribir un oncólogo que les va a mandar una interconsulta, ¿ya? Entonces, la quimioterapia, como yo les decía, es muy importante ahí que esté el ciclo celular, en el ciclo celular. Entonces van a estar los taxanos, van a estar los antimetabolitos, los inhibidores de la topoisomerasa, algunos alcaloides de la vinca, ya como la vincristina, algunos que van a ser inespecíficos del ciclo celular, ya como van a ser los alquilantes y los platinos, ya, y van a actuar en el ciclo celular deteniendo su replicación en la célula cancerígena. Acá está, igualito es lo mismo, pero en cuadro, y vamos a hablar este cuadro. Vamos a detenernos en este cuadro y yo les voy a dejar mayor información en diapositivas más adelante que se les voy a pasar rápida, ¿ya? Entonces, si se aprenden este cuadro y con lo que ahorita vamos a glosar, yo creo que vamos a estar bien servidos. Entonces, hay familias de los alquilantes, antimetabolitos, los taxanos y los antraciclínicos. Voy a empezar por estos, ¿ya? El taxano y las andraciclinas. Porque van a ser, y por ahí donde están los platinos, acá está. Porque van a ser los medicamentos que posiblemente vayan a escuchar más, ¿ya? Un tipo de quimioterapia no es específico para un solo tipo de cáncer. Se combinan, se dan solos, se combinan con otro y se hacen esquemas, ¿no? Por ejemplo, ya les había mencionado un esquema que se llama R-CHOP. En el R-CHOP está un medicamento mononuclear, como es el rituximab, y luego viene el CHOP, que es la quimioterapia. Y esa quimioterapia es un esquema que básicamente es ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y un corticoide. Y como ven, se ha aplicado 3 medicamentos de quimioterapia, ¿ya? Entonces, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina en el R-CHOP, ¿no? Y así, en el cáncer de mama voy a dar, por ejemplo, un esquema que se llama AC, que incluye doxorubicina y ciclofosfamida. En el cáncer de pulmón puedo dar inmunoterapia más quimioterapia y va a incluir, por ejemplo, el carboplatino con el paclitaxel, ¿ya? En, ¿qué más? ¿En qué cáncer? Por ejemplo, un cáncer de tumores de células germinales, ¿ya? Que va a incluir cisplatino, bleomicina, etopósido, otras cosas, ¿ya? Por ejemplo. Estoy viendo me estoy acordando de un paciente que está recibiendo un linfoma,
del piel, pero no, no la primera vez que recibe quimio, sino ya va a ser su tercera línea de tratamiento. Y ya le estoy dando una sola droga de tratamiento. Entonces le estoy dando un medicamento solito, que se llama, por ejemplo, Metrotexate. Entonces, puede haber combinaciones, puede darse como monodroga o puede darse asociados a tratamientos biológicos o tratamientos inmunológicos. Todavía no se estudia, bueno, se está estudiando, pero todavía no hay nada probado en lo que se pueda dar con tratamientos TARGET, ¿no? Aunque sí, ya, perdón, chicos, este año ha salido, el año pasado salió un estudio Flora, osimertinib más quimioterapia también, ¿ya? Entonces, la quimioterapia va a ser un arma donde la vamos a poner en cualquier escenario actualmente y se puede dar sola, o sea, como por ejemplo una sola droga o en combinación con varias drogas, como les estoy diciendo en los ejemplos. Entonces, lo más común es, vuelvo, ¿cuál es el cáncer que tiene mayor tasa de sobrevivientes? El cáncer de mama, ¿ya? Entonces el cáncer de mama tiene la mayor tasa de sobrevivientes. Entonces por ahí les va a llegar siempre en cualquier periodo de su etapa médica un paciente que ha tenido, que tiene cáncer de mama. Entonces vamos a hablar de de las antraciclinas, ¿ya? Como primero. Como ejemplos de fármacos está la doxorubicina y la epirubicina, ¿ya? El más común utilizado siempre que se utiliza es la doxorubicina, ¿ya? Espero que se acuerden, ¿ah? Porque esto sí, esto es como preguntar, no sé, ¿qué tienes que ver en el EKG, el ST elevado, para ver infarto? Ya, mínimo. Entonces, doxorubicina es uno de los medicamentos químicos muy utilizados en NAM y ha sido pregunta de residentado, por si acaso. Eso fue en mi ENAM y decía que se carga toxicidad. Esa fue la pregunta, ¿ya? Luego he visto ya otras drogas que hablan, ¿ya? Antraciclínicas, los antraciclínicos, la doxorubicina, epirubicina, van a actuar a nivel de la fase S en inhibición de la topoisomerasa 2. Actúan a nivel de la fase S a nivel de la topoisomerasa 2, ¿ya? ¿Y cuál es su principal efecto colateral, que puede ser muy importante y que también por eso tenemos que preguntar antecedentes personales? Paciente que es diabético, paciente que ha tenido un infarto, paciente hipertenso. A ver si es que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque va a producir una cardiotoxicidad. Pregunta de ENAM residentado. ¿Qué medicamento quimioterápico produce cardiotoxicidad? Y te da un montón de alternativas y la respuesta era doxorubicina. ¿Ya? De ENAM de residentado, por si acaso. Entonces, cardiotoxicidad. Y esta cardiotoxicidad es una cardiotoxicidad irreversible. Esta de acá, a diferencia del trastuzumab, si es que ya se formó, ya, no hay vuelta atrás. Y va a ser todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva, porque es una cardiotoxicidad de tipo dilatada irreversible. Ya, eso va a ser la pregunta que voy a mandar al doctor Villar por si acaso. Ya, o sea que ya, si no respondemos. Entonces, esa es cardiotoxicidad, ¿ya? Otra que va a producir, puede producir mielosupresión. Todas las quimioterapias tienen algún grado de mielosupresión. ¿Qué significa mielosupresión? A nivel de la médula ósea fabricamos todos nuestros componentes hematopoyéticos, hemoglobina, leucocitos, plaquetas. Entonces, puede disminuir y sí se ve. Por ejemplo, yo hoy día 1 doy quimioterapia, a los 10 días yo espero que el paciente tenga las defensas bajas. Eso se llama mielosupresión. Y a veces esa mielosupresión en un grupo de pacientes muy raramente puede causar una mielosupresión de tipo progresiva y que incluso eso puede convertirse en otra patología, en una neoplasia hematológica. Mucositis, es decir, como estomatitis.
¿ya? Y vuelvo a repetir, andraciclínicos, doxorubicina, epirubicina, la cardiotoxicidad. Y esto es nivel ya, nivel avanzado, nivel si es que quieren postular, algunos se anima a postular al MIR, algunos se anima a dar los steps, ¿ya? Nivel ya, otro nivel un poquito más avanzado. ¿Por qué motivo se da la cardiotoxicidad? Por la doxorubicina, por la epirubicina, por el antraciclínico. Porque hay una liberación de radicales libres a nivel del músculo cardíaco, que es el principal efecto y por el cual produce cardiotoxicidad. Lo voy a pensar si lo mando la pregunta o no. ¿Ya? Luego viene otro, que van a ser los taxanos. Y esto es, le va a llevar la interconsulta al neurólogo. ¿Quiénes son los taxanos? Van a ser paclitaxel, docetaxel. ¿Dónde actúa a qué nivel? A nivel de la fase M del ciclo celular, es decir, a nivel de la mitosis. Y si actúa a nivel de la mitosis, está inhibiendo los microtúbulos e inhibe su desamblaje para que la célula pueda dividirse. Vuelvo a repetir, paclitaxel. Ya, yo hago esto. ¿Cómo es la división de las células? Así, ¿no? Más o menos se va dividiendo y justamente el paclitaxel, el docetaxel tienen las X, actúa a nivel de la fase M, a nivel de los microtúbulos. Efecto principal, efecto adverso principal, neuropatía periférica. ¿Y el paciente cómo se queja? ¿Cómo es la neuropatía periférica? ¿Cómo te fue en tu quimioterapia, tu primera, tu segunda quimioterapia? Bien, ni siquiera me dio náuseas, pero he sentido que se adormecen las yemas de mis dedos, no siento las yemas de mis pies, o doctora, cuando me estaba lavando la mano he sentido que me pasó corriente. Eso es neuropatía, ya, neuropatía. Y a veces puede ser severo porque el paciente no puede ni abotonarse la camisa, la blusa, etcétera, ya, a veces puede ser severo. Y ahí pues tendremos que disminuir dosis o incluso a veces nos obliga a suspender el tratamiento. Una de las quimioterapias que puede generar unas reacciones alérgicas muy importantes va a ser este de acá, el docetaxel, paclitaxel, que van a ser reacciones alérgicas, ¿ya? También puede producir mucositis, mielosupresión, como vuelvo a decir, todas las quimioterapias tienen algún grado de mielosupresión. Luego hay otro medicamento que van a ser los agentes de platinos que van a ser el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino. ¿Ya? Estos no son específicos del ciclo celular, van a ser, digamos, un tanto inespecíficos, ¿ya? Pero se van a unir al ADN y van a formar enlaces covalentes, enlaces cruzados, intercatenarios. El platino va a producir puede producir nefrotoxicidad. Entonces, yo, oncóloga, ya tengo que ver la función renal. Entonces, voy a ver la creatinina y con la creatinina, con la edad, voy a sacar una depuración de creatinina y con eso yo voy a calcular cuánto le corresponde al paciente el tratamiento con quimioterapia. ¿Ya? Yo le voy a dar eso, el tratamiento con quimioterapia. El cisplatino no tiene dosis establecidas por metro cuadrado, pero también puede generar nefrotoxicidad. Entonces, sus principales efectos es platinos, acuérdense de los platinos, nefrotoxicidad, ¿ya? Pero también por ahí va a ir la neurotoxicidad, que puede ser igual periférica, pero la ototoxicidad. Entonces, pacientes que reciben cisplatino, carboplatino y principalmente el cisplatino pueden producir ototoxicidad, es decir, disminución de la agudeza auditiva. Y sí, todas las quimios pueden producir náuseas, pero hay algunas que pueden ser más intensas. Y el platino y sus combinaciones usualmente presentan unas náuseas que pueden ser bastante consideradas, sobre todo cuando se utiliza en los pacientes que tienen cáncer de células germinales, que es básico, básico el tratamiento con platinos. ¿Ya? Pregunta trampa que a mí no me gusta hacer, pero por ahí he visto en algunos exámenes. Antibióticos, ¿qué es quimioterapia? ¿No? Es medio pregunta trampa.
¿no? Si es que nunca has leído, nunca has cómo va a ser un antibiótico, una quimioterapia. Pero bueno, es la bleomicina, la mitomicina y también la doxorubicina, ¿ya? La doxorubicina también es un antibiótico. Generan radicales libres y va a hacer daño directo al ADN. La bleomicina puede generar un fenómeno que se llama fibrosis pulmonar, toxicidad cutánea, pero principalmente fibrosis pulmonar. Entonces, los chicos, por ejemplo, yo les estoy hablando del tumor de células germinales, es decir, un cáncer de testículo, metastásico, no metastásico, dentro de mi quimioterapia va a incluir esta bleomicina. Y el tumor testicular, por ejemplo, le da a gente joven, ¿no? Gente 25, 23, 20 años, 30 ya es más raro, pero también puede haber chicos muy jóvenes que los operamos, los curamos, van a vivir 80, 70 años como cualquier otra persona, pero pueden desarrollar a los 10, a los 15, hasta incluso a los 20 años, un fenómeno que se llama fibrosis pulmonar, producido por la toxicidad de la quimioterapia que ha recibido. Entonces, por eso es muy importante diagnosticar bien a un paciente, porque todos mis tratamientos oncológicos eh, pueden tener efectos muy considerables, ¿ya? Luego vemos los alcaloides de la vinca, que es donde se originaron, y ahí está la vincristina, vinblastina, vinorelbina, que van a ser igual a nivel del uso mitótico, es decir, en la fase M también, ¿ya? Produce neurotoxicidad tipo periférica, igual que los taxanos, puede producir mielosupresión, un fenómeno SDIHAD, que es raro, pero también podría producirlo. Luego vienen los antimetabolitos, ya que van a ser inespecíficos, ya inhiben la síntesis del ADN y básicamente va a ser el 5-fluoracilo y la capecitabina pertenecen a una misma familia, que son las fluoropirimidinas. El metrotexate, la gencitabina van a ser antimetabolitos tal cual, ¿ya? ¿Qué significa antimetabolitos? Que se van a, ya sea vía oral o endovenoso, se van a procesar a nivel hepático y van a generar un metabolito que justamente el que va a actuar directamente, ¿ya? Entonces va a haber una inhibición de la síntesis del ADN, ¿ya? Y estos dos, que es el 5-fluorosilo y la capecitabina, van a producir un fenómeno que se llama síndrome mano-pie. ¿Qué es el síndrome mano-pie? El síndrome mano-pie es cuando el paciente llega a tu consulta y sus manos están rojas, 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 rojas. No es como el de los bebés que a veces que también igual se llama síndrome mano-pie, porque tiene algunas características, pero las manos están rojas, ¿ya? Y son dolorosas. La palma de las manos, la planta de los pies y le impiden incluso al paciente caminar. Entonces eso de ahí puede ser motivo para suspender el tratamiento, ¿ya? Eso es muy frecuente. Luego, el single fluorescilo y la capecitabina, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es más, lo evitamos en pacientes que han tenido antecedentes de infarto de miocardio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el single fluorescilo y la capecitabina pueden tener vasoespasmos y principalmente, pues obviamente en arterias o en que hayan tenido un antecedente previo puede complicar y puede derivar a un infarto, ¿ya? Eh, Bueno, y luego lo demás, que es más frecuente, sí, las diarreas, que sí va a ser muy común con el 5-fluoracilo y con la capecitabina, la mucositis, ¿ya? Que va a estar presente. Entonces, lo que van a hacer luego, van a venir lo que son los alquilantes, ¿ya? Que van a impedir la replicación y va a ser una alquilación del ADN, básicamente a nivel eh, de, del em, hacen enlaces covalentes, ¿ya? Y así se alquilan, pero básicamente van a hacer eh, una hidrogenación, ¿ya? A nivel de las bases. Y acá va a estar la ciclofosfamida y la ifosfamida. Entonces, ¿cuáles son sus efectos adversos principales? Va a ser la cistitis de tipo hemorrágica.
Ya, entonces hay un metabolito que se llama la acroleína, que ya después de que siga todo el periodo mm, de toda la cascada para que se vayan liberando los metabolitos, va a ser la acroleína, un metabolito que va a ir a la vejiga y va a producir, puede producir una cistitis hemorrágica. La ciclofosfamina y fosfamina se va a ver esta cistitis hemorrágica cuando se da en altas cantidades, ¿ya? Y el metabolito que lo produce se llama acroleína. Acroleína, ¿ya? Eso también ha sido pregunta eh, de residentado, ¿ya, chicos? Hay dos preguntas que han sido de residentado acá en Perú, la doxorubicina y está la acroleína. Ya. Entonces, esa produce la cistitis hemorrágica. Entonces, ¿qué se hace cuando hay una cistitis hemorrágica? Primero suspender el tratamiento y luego una hidratación intensa, ¿ya? Y hay un antídoto que es el mesna, que básicamente justamente va a ir a disminuir esos niveles de acroleína que va a estar en el paciente. Si se aprenden este cuadro, y esto. Este es el cuadro que le... Y bueno. Entonces acá está todo el desarrollo que básicamente lo he hecho primero como resumen, pero todo esto de acá está todo lo que antes desarrollábamos, ¿ya? Acá están los agentes que son los alquilantes, lo que justamente estábamos viendo, lo que es la ciclofosfamida, la ifosfamida, y van a formar lo que les decía, los enlaces covalentes, ¿ya? Alquilantes más en el ADN formando enlaces covalentes y pueden estar activos en todo el ciclo celular, pero más activos van a ser donde hay un mayor fenómeno de división y en uno de ellos es la mitosis también en el ciclo celular. Y acá está, ya esto es otro nivel. Si quieren postular al STEP, pues esto lo he sacado del librito del STEP, ya, por ejemplo. Se van a formar estas bases hidrogenadas y estos van a hacer la formación de los enlaces covalentes. Esto de acá. Guanina, en base en nitrogenada, pero que previamente se ha hidrolizado con guanina y hacen un enlace covalente que justamente no va a permitir que esto se siga eh, desarrollando. Y acá está, ya la ciclofosfamida, agente no específico, tiene varios metabolitos y uno de ellos es la acroleína que va a producir la cistitis hemorrágica. Cruza la barrera hematoencefálica, sí, y su potencial hematógeno puede ser moderado o severo. RAM, cistitis hemorrágica, en un 5% producido por la acroleína. Su antídoto, el mesna, que va a formar un tioéter con la acroleína. Ya es lo que les estoy mencionando. Todo ese cuadro que les he mencionado es el resumen de todo lo que viene. Ya me he hecho ese cuadrito, chicos, porque yo sé que a veces es pesado entender todo esto. Ya, mielosupresión y va a ser una dosis limitante. ¿Qué significa dosis limitante? Si yo veo que el paciente está con neutropenia significa disminución de los neutrófilos en menos de 1500 y que incluso si hacen fiebre pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Es dependiente de dosis y debo de, de suspender incluso el tratamiento o disminuir su dosis, ¿ya? Ahí está, recuerdan, ahí grandote, ¿ya? Mesna y la croleína, ¿ya? Y la mielosupresión es dosis limitante. Como les dije, un medicamento no está solamente para un grupo, para una sola neoplasia, sino en varias neoplasias puede estar, principalmente cáncer de mama y linfoma no Hodgkin, como les estaba diciendo, que está en el R-CHOP. Ifosfamida, parecido a la ciclofosfamida, y vuelvo a poner el mismo cuadrito de hace rato. La croleína es el que produce la cistitis hemorrágica. Acá un poco más detallado lo que es el metabolismo, cómo es. Y en la ifosfamida, más frecuente son otros, ¿no? Como por ejemplo los síntomas que se pueden llamar los like flu,
es decir, tipo gripe, que puede dar rinorrea, como estornudos durante su infusión, ¿ya? Pero puede producir anorexia, fatiga, van a ser urotóxicos, como la cistitis hemorrágica, y hay algo que puede producir también compromisos al sistema nervioso central por otro metabolito, que es el cloroacetildehído, ¿ya? Pero es recontra infrecuente. Entonces, ifosfamida, ciclofosfamida, altas dosis producen cistitis hemorrágica producida por la acroleína. Segunda pregunta que voy a mandar al doctor. Entonces, la ifosfamida se puede dar en tumores en los germinales, en sarcomas, en los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, también en cáncer de pulmón, en cáncer de vejiga en cabeza y cuello, principalmente tumores en los germinales, sarcomas, linfomas. Y acá está Angelina Jolie, que hace mucho tiempo se retiró las mamas porque eh, tuvo BRCA, ¿no? BRCA1, BRCA2 mutado. Y acá está lo que les he hablado, las antraciclinas, ¿ya? Es un mecanismo, la apoptosis, producción de radicales libres y activación de la apoptosis inducida por la topoisomerasa 2B. Y cuando el paciente viene, les va a hablar así, me han puesto la quimio roja, dicen. ¿Qué quimio roja? Yo no les hablo con quimio roja porque no existe ni quimio roja, nada. Pero ven esto, así es como pasa la quimioterapia. Y es rojo, pues. ¿No? Cuando ves la vía, es como si es que estuviera inyectándole Fanta, esa Fanta roja o esa Fanta naranja, el crush, ¿ya? Entonces, el paciente dice, viendo la quimio roja, la quimio blanca, ¿ya? Pero básicamente cuando dicen quimio roja se refieren que probablemente haya recibido la doxorubicina. Y justamente por eso se llama ya doxorubicina, porque tiene el color de la rubicina, ¿ya? Les decía, que a mí no me gusta, pero a veces lo han hecho. Es un antibiótico antitumoral, ¿ya? Acá más detalles de su mecanismo de acción y lo que les da, ¿no? En cáncer de mama, el, el cáncer que les va a llegar, foma, y la carga será frecuentes y si se dan, porque pueden van ya y, y- y porque em, acá no lo utilizamos eh, acá a todos a liberar y lo mecanismo de acá está, arritmias puede ser hasta un año, pero la miocardiopatía